resumen, es el ingrediente esencial del amor, el poder de la elección, que la defensa desacertada del calvinismo no permite en cuanto a la soberanía de Dios. Y es justo que aquí en la elección incondicional, el segundo de sus 5 puntos, donde el calvinismo tropieza otra vez en una gran contradicción sobre el cual sus seguidores no están de acuerdo. Su perversión de la soberanía exige que si uno va al cielo o infierno, depende exclusivamente de la voluntad de Dios y su decreto. La recepción o rechazo de un hombre de Cristo no es por su libre elección, sino que es irresistiblemente impuesta por Dios. Como resultado, el ateo se siente justificado en rechazar a un Dios que, contrario a la compasión básica humana, predestina a multitudes al tormento eterno, que podrían haber sido predestinados al gozo eterno en su presencia. ¿Por qué un Dios quien es amor no ejerce los atributos calvinistas de control absoluto en cada pensamiento, palabra y acción para eliminar el pecado, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte y lleva a toda la humanidad al cielo? Esta contradicción de las normas básicas que Dios ha puesto en cada conciencia humana plantea una pregunta obvia. Y es una pregunta que responde al hecho de que los calvinistas no pueden ponerse de acuerdo sobre una respuesta simple. Algunos, como Juan Calvino, sin reparo dicen que Dios no quiere que todo el mundo sea salvo. De hecho, esa es su buena voluntad, condenar a muchos. Otros, al darse cuenta de lo repulsivo que es esta idea, cualquiera que tenga un sentido normal de misericordia y bondad, llaman a esto ultracalvinismo e intentan encontrar otras explicaciones por las que Dios no elige irresistiblemente a todo el mundo. La necesidad de superar las objeciones de los no calvinistas a la insensibilidad aparente de Dios en predestinar multitudes al tormento eterno antes de que nacieran, ha sido la madre de la invención a un número de intentos y racionalizaciones. Como hemos visto, algunos intentan escapar del desastre moral simplemente diciendo que la respuesta está escondida en el secreto de la voluntad de Dios. Esto es esquivar. Otros, si bien reconocen la contradicción monstruosa, insisten en que lo que nos parece aborrecible a nosotros no lo es para Dios, que nosotros no podemos imponer nuestros estándares sobre Él. Sin embargo, ese argumento es demolido por el hecho de que Dios ha escrito sus estándares en cada conciencia y razona con la humanidad sobre esa base. Isaías 1, 10 al 20. En toda la escritura, Dios hace un llamado a la conciencia del hombre a hacer lo que él sabe que es correcto y se abstenga de maldad. Las enseñanzas de Cristo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, Lucas 6:31, expresa claramente la simpatía común que toda persona normal, aunque pecador, se da cuenta que debe tener para aquellos en necesidad, porque esta compasión viene de Dios y refleja su bondadoso deseo hacia la humanidad, no se puede negar y es reconocido como tal por Spurgeon. Los calvinistas no están de acuerdo sobre cómo manejar la declaración clara de Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Como veremos más adelante en más detalle, James White, igual que muchos calvinistas, sostienen que Pablo no hablaba de todos los hombres, sino todas las clases de hombres. Calvino adoptó esa idea retorcida para escapar de la verdad sobre el amor de Dios para todos. Sin embargo, Spurgeon rechazó esta estratagema. En cambio, declaró sinceramente, como ya hemos observado, como es mi deseo de que así sea, a como es su deseo que así sea, así es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Ciertamente, Él no es menos benevolente que nosotros.
Pero esta creencia no calvinista metió a Spurgeon en problemas. ¿No estaba él contradiciendo la expiación limitada que él profesaba aceptar? ¿Cómo podría Dios sinceramente desear la salvación de aquellos por quienes Cristo murió o por quienes Cristo no murió y a quienes predestinó al tormento eterno? Y aquí, al igual que Sproul, Piper, MacArthur y otros, Spurgeon se abstuvo sobre la idea de que Dios, al parecer, tiene dos voluntades: la voluntad del decreto de Dios, su propósito eterno, y la voluntad del deseo de Dios. Al parecer, este sermón es el origen de la afirmación de MacArthur de esta misma contradicción. ¿Cómo puede Dios tener dos voluntades contradictorias? En lugar de encontrar una solución bíblica y racional a esta idea antibíblica e irracional, que debe ser mantenida para defender el calvinismo, Spurgeon clamó ignorancia. Entonces surge la pregunta: si él quiere que así sea, ¿por qué no hace que sea así? Dios tiene una infinita benevolencia que, sin embargo, no está trabajada en todos sus puntos según su omnipotencia infinita. Y si alguien me pregunta por qué no es explicada, no lo sé. Nunca me he propuesto ser un explicador de todas las dificultades y no tengo ningún deseo de hacerlo. De hecho, el calvinismo mismo crea esta dificultad. El dilema se disuelve y la pregunta es respondida con una simple admisión. Dios, en su soberanía, ha dado al hombre poder real de elección. Así, el deseo sincero y amoroso de Dios para que toda la humanidad sea salva no es contrario a su justicia, sino que es rechazado por la voluntad de muchos. Nadie está predestinado a la felicidad eterna en la presencia de Dios o al tormento eterno de la separación de Él. El destino eterno depende de la aceptación o el rechazo de Cristo por medio del Evangelio. Aquellos que reciben a Cristo no tienen nada de qué gloriarse, sino en Cristo solamente, quien pagó la pena por sus pecados. Y aquellos que sufren la pena por sus pecados, y solo ellos, son culpables de haber rechazado obstinadamente la salvación de Dios provista y libremente ofrecida como un regalo de su amor. Tal es la enseñanza clara de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, para hacer frente a ese hecho, el calvinista tendría que abandonar los dogmas a los que ha dedicado su vida y reputación. Muchos lo han hecho. Es nuestra oración que este libro ayude a muchos más ser librados del tulip.